es una de las personas que más cariño ha generado en nuestra provincia. Estamos hablando de Monseñor Luis Pacheco Wilson. Monseñor Pacheco asumió la conducción de la Parroquia La Inmaculada desde 1941 a 1984 y tuvo un papel preponderante no solo en la construcción del templo de la mencionada parroquia tras el incendio de 1947, sino que creó una academia comercial y la cooperativa de ahorro y crédito, además de promover acciones educativas y religiosas. Los méritos de Monseñor Pacheco Wilson son innumerables. Monseñor Pacheco nació en la ciudad de la Eterna Primavera en 1905. Desde muy joven sintió la fe a Dios como motor de su vida y vocación de servicio como estilo de vida. Como decíamos, en 1941, cuando los ejércitos de Adolfo Hitler ya habían invadido parte de Europa, Talara recibía a este párroco que se hizo cargo de la iglesia La Inmaculada. El profesor Julio Jorge Bernales Córdoba lo recuerda así. Bueno, siempre yo recuerdo siendo niño, era alumno de la Escuela Fiscalizada número 1, lo que hoy le conocemos como Domingo Sabio. Entonces acudía a la iglesia de la Inmaculada y él era pues un sacerdote jovial, era dialogante. Siendo niño yo lo conocía, Luis Pacheco Wilson. Era un párroco muy especial, nunca dejaba de leer. Y no solo la Biblia, sino textos de historia, de geopolítica, de filosofía, de ética. Por eso, Monseñor Pacheco tuvo la oportunidad de ejercer paralelamente a la obra pastoral el periodismo. Así nos cuenta Fausto García Coronado, encargado de la biblioteca Hildebrando Castro Pozo. Tengo el orgullo de haber conocido al Monseñor Luis Pacheco Wilson cuando él, en una oportunidad, vino aquí a Talara y comenzó a ejercer la profesión de periodismo siendo párroco. Luego, en el Ignacio Merino, enseñaba religión. Sucedió pues de que era muy un buen amigo, un buen padre, un buen sacerdote, y ejerció el periodismo pues en el diario El Comercio. Él fue el párroco de Talara que hasta ahora sigue siendo recordado, porque él era humanitario y sobre todo tenía una cualidad que le gustaba, que los fieles siempre estuvieran presentes en la Semana Santa. Él mismo salía acompañando las procesiones, o sea que él fue el forjador de lo que era la Semana Santa y todo Talara. Yo estaba menor de edad. El señor García Coronado ha visto en la hemeroteca muchas fotos de Monseñor Pacheco, siempre con el rostro calmado. Si tuviera que resaltar una cualidad de Monseñor, ¿cuál sería?, le preguntamos. Él siempre tenía la cualidad de que le gustaba atraer a los fieles, y él, su mejor ejemplo, los hacía acompañando las procesiones. Él sacaba la imagen, llámese Señor de los Milagros, Virgen de las Mercedes, Señor de Cautivo, y claro, nuestro Señor en la Semana Santa. Eso es lo que le caracterizó a él, el fiel de Talara. El profesor Bernales Córdoba recuerda que el religioso no escatimaba en predicar en los canchones. Es oportuno resaltar la labor religiosa que hizo uno de los grandes personajes que han forjado la historia de Talara. Nos referimos naturalmente al Monseñor Luis Albino Pacheco Wilson. Y aquellos tiempos Talara no era la Talara de hoy, la Talara moderna. Era la Talara antigua, la Talara donde acá estaba posesionada la International Petroleum Company, donde los trabajadores tenían las secciones, o sea, sus casas al lado donde ellos laboraban. Y en ese contexto también había la religiosidad, y ahí es donde Luis Pacheco Wilson, como un peregrino proclamando la palabra de Dios, siempre llegaba a esas secciones, siempre llegaba a esos canchones. Podemos mencionar Nicaragua, Lagunitos, Río Verde, y ese trabajo lo hizo por décadas. Y no solo escudriñaba la Biblia, sino también textos de historia, de geopolítica, de filosofía, de ética,
y trataba de incentivar el gusto por la lectura a todos. Así lo recuerda el doctor Enrique Guerrero Fox, quien fue un acólito de Monseñor. Ha sido un extraordinario cura. Le gustaba enseñar y de hecho fue profesor. A nosotros siempre nos decía, lean, nos motivaba a leer, siempre, incluso hasta lo malo, ¿no? Y alguna vez cuando quisimos hacer una biblioteca, cuando estábamos en la Acción Católica, nos alentó siempre, aunque él también nos dijo, no dejó de decirnos, que aquí, conocía a la población, no leen ni cosas malas, quejándose de alguna manera por la poca lectura. Y una de esas actividades que aquí añora la población fue los interbarrios de fútbol que hicimos durante 8 años seguidos. Pero no queremos terminar este homenaje a Monseñor Luis Pacheco Wilson sin escuchar una anécdota que podría reflejar ese carácter solidario y de preocupación que tenía por los más necesitados. ¿Acaso no es así, doctor Guerrero Fox? Para destacar su celo por la comunidad fue cuando la huelga larga que hubo acá el año 1958, y él todos los lunes repartía alimentos y tenía censo de las familias que necesitaban ayuda, ¿no? Y los lunes repartía los alimentos. Cuando sucedió el cese de las labores aquí por huelga de los trabajadores, ¿no? Y ya muchos días, entonces recibió una dotación de alimentos de Cáritas, creo que 16 toneladas, 14 toneladas de alimentos. Entonces hizo que fuesen directo al sindicato. Y a raíz de esta actitud, la IPECO lo quejó ante el cardenal Landázuri, ¿no? Creyendo que por ser cardenal tenía autoridad sobre él. No, y la autoridad que tenía él es de su obispo de Piura, ¿no? Pero fueron hasta allá y el cardenal lo llamó, ¿no? Para hacerle conocer de esto, pero nada más. Ante este llamado, Monseñor Pacheco le respondió al cardenal Landázuri, diciéndole que él no podía predicar el evangelio a sus fieles mientras estos estuvieran con el estómago vacío. Mire qué tal respuesta. Así era Monseñor Luis Pacheco Wilson, el muy querido Monseñor Pacheco. Y en Talara Mi Orgullo hemos querido recordarlo de esta manera,